CN Plus presenta Al Cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Qué placer encontrarnos nuevamente a esta hora para compartir la información, las entrevistas, la opinión y el análisis en este espacio CN Plus Al Cierre. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y a esta hora, claro, en esta mesa de trabajo se encuentra Omar Serrano. Él es representante de los afiliados ante el directorio del BIES y vamos a hacer un recorrido por el trabajo de esta institución. Qué gusto, Omar, gracias por estar acá. Gracias, Ámbar, un gusto también estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de tu programa y a los afiliados y jubilados del IES, por supuesto. Estamos iniciando el año y me gustaría comenzar este espacio con un balance de cómo le ha ido al BIES en estos años desde su creación. Ya son 4 años, Ámbar, desde la creación del banco, desde que tuvimos la primera sesión de directorio, y yo creo que rápidamente podremos hacer un análisis desde 3 perspectivas en cuanto al banco. Lo primero, la creación del banco. Esta ha sido una aspiración social de más de 30 años. Finalmente se concretó en este periodo, el banco existe, está funcionando. Yo creo que lo más importante es que hemos otorgado 6.700 millones de dólares. En los 4 años. En los 4 años, la cifra es impactante. 6.700 millones de dólares entre créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios. ¿A quiénes? A nuestros afiliados y jubilados. Es decir, a quienes aportan a la seguridad social. Y por lo tanto, eso es algo muy positivo porque el afiliado siente que su aporte lo recupera a través del crédito, obtiene un beneficio concreto con el crédito hipotecario, con el crédito quirografario. Yo creo que ese ha sido el aspecto más importante, más exitoso del banco. Esa sería una perspectiva. Una segunda perspectiva es nuestro rol como banco de inversión. Yo creo que ahí nos falta mucho por hacer. Seguimos siendo el actor más importante, el inversionista más importante en el mercado de valores, pero yo creo que tenemos que ser un rol más grande, un rol más importante. También tenemos que invertir en proyectos inmobiliarios, de energía, en petroleros, y en eso hemos hecho algo, pero no lo suficiente. Claro, porque se viene hablando de esto ya un tiempito, ¿no? Claro, pero no se ha logrado concretar. Bueno, sí hemos hecho algunos proyectos. Hemos invertido en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, continuamos la inversión en el proyecto Pañacocha, invertimos en otros proyectos hidroeléctricos y en algunos inmobiliarios, pero yo creo que ahí tenemos que hacer mucho, mucho más. Yo creo que allí hay una tarea pendiente muy importante. Y un tercer aspecto que creo que es fundamental es la institucionalidad del banco. Tenemos la tecnología adecuada, cumplimos con toda la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros, tenemos todos los procesos automatizados, sistemas de información gerencial. Ese tipo de cosas todavía también falta mucho por hacer. La misma fábrica de crédito del banco recién ha iniciado. Entonces yo creo que ahí también tenemos un reto pendiente y en donde hay mucho trabajo por realizar. Pero lo más importante es la entrega de los créditos. Antes de entrar a estos detalles de los procesos, que también me gusta llegar allá, quería consultarte cómo ha influido este crédito, estos créditos que ha entregado el BIES en el desarrollo económico, digamos, en la dinamización económica del país. Bueno, ha tenido un impacto muy importante, Ámbar, porque el crédito hipotecario dinamiza al sector de la construcción. Y el sector de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía muy importante. Nosotros hemos entregado ya casi 80.000 créditos hipotecarios, Ámbar. 3.000 millones de dólares específicamente para créditos hipotecarios en 80.000 créditos. Estos son casas, departamentos, terrenos, locales comerciales. Es cumplir el sueño de los afiliados de tener su casa propia, su departamento propio. Por lo tanto, y esto genera mucha mano de obra. Las personas que trabajan en la construcción, que trabajan en los acabados, quienes trabajan en la parte de infraestructura de las casas, tema eléctrico, tema agua. Entonces el efecto multiplicador, insisto, del crédito hipotecario en el sector de la construcción tiene un gran aporte a toda la economía nacional. Y en cuanto a esta competencia que había entre la banca pública, el BIES, la banca privada, para esta oferta crediticia en el mercado nacional, ¿cómo está la balanza ahí? Ese es un tema interesante. Nosotros tenemos en este momento ya cerca del 65% del mercado de crédito hipotecario. Eso es bueno en el sentido de que se evidencia el accionar del banco. Pero hay una demanda enorme, Ámbar. Nosotros tenemos en el país un déficit habitacional de entre 700.000 casi hasta 1 millón de viviendas. Es grande. Por lo tanto, hay mucho espacio para que el banco siga colocando créditos y además también para que la banca privada lo haga. Porque yo no creo, esta es una perspectiva personal mía,
de que no me parece tan saludable que el Banco del IES sea el único actor del mercado del crédito hipotecario, ni que seamos un actor monopólico. Me parece que el banco debe tener una presencia muy importante, ser el líder en la entrega de créditos hipotecarios, pero creo que la banca privada debe tener su espacio y también debe haber competencia en este segmento para que el producto que se ofrezca a la ciudadanía sea bueno. ¿Y la banca privada se ha enlentecido en esto, tal vez por el tema de las tasas de interés, que tal vez con el BIES son más cómodas, por los años plazos, que también son más Ciertamente cómodos? ofrecemos al afiliado una ventaja en tasa de interés. Estamos 2 puntos por abajo de lo que cobra el sector financiero privado y somos el único banco que da 25 años plazo y próximamente para los afiliados que pidan crédito hipotecario para vivienda social, es decir, viviendas de entre 15 hasta 30 mil dólares, vamos a ampliar el plazo inclusive hasta 30 años, solo para ese segmento de la vivienda social. Entonces, obviamente, estas son condiciones de competencia que de pronto a la banca privada le es un poco difícil igualar, pero de todas maneras, yo insisto, hay un espacio muy importante para ellos y yo creo que sería muy importante que la banca privada mantenga su presencia en el mercado del crédito hipotecario, porque eso nos va a ayudar a todos a ser mejores e, insisto, a tener un mejor producto para todos los estratos sociales del país. Claro. Ahora que mencionas la vivienda social, estaba escuchando el otro día, creo que hacia allá van los tiros, digamos, hacia allá se quieren dirigir ahora también. Sí, este es un tema complejo, no es fácil, pero es una enorme necesidad del país. Desde hace ya más de año y medio, el directorio del banco decidió darle prioridad al tema de inversión en vivienda social y de créditos hipotecarios para vivienda social. Y hemos dado algunos pasos en ese sentido, pero el tema es complejo porque no hay suficiente oferta de vivienda social en el país. No hay suficientes proyectos inmobiliarios que ofrezcan casas que van desde 15 mil hasta 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque usualmente proyectos inmobiliarios de vivienda social tienen que ser proyectos grandes, proyectos que involucran economías de escala, terrenos muy grandes, macrolotes, lo que se llama. Eso requiere la intervención de los municipios, que son los que son los dueños de estos macrolotes y además tienen que proveerlos con infraestructura básica. ¿Verdad? Y también se requiere del gobierno nacional, que aporta con el bono de la vivienda, porque esto va a los estratos socioeconómicos básicos y ahí estas personas necesitan del bono de la vivienda para completar el monto que se requiere del crédito. Entonces, el crédito para vivienda social requiere de la intervención del banco como un músculo financiero, llamémoslo así, del gobierno nacional con su bono de la vivienda, de los municipios con los macrolotes y la infraestructura básica y del sector de la construcción, del sector privado de la construcción, que tiene que animarse a presentar proyectos de vivienda social, porque nosotros no podemos meternos a construir, nosotros somos banco, cada cual zapatero a sus zapatos, y el sector privado tiene que animarse a presentar más proyectos de vivienda social, más alternativas creativas, más alternativas en este segmento, porque la demanda latente está ahí, la necesidad está ahí, es una prioridad del gobierno nacional, la vivienda social, es una prioridad para el banco, así que yo creo que las oportunidades están sobre la mesa. ¿Y qué falta para que se dé esa coordinación, banco, gobierno, administraciones seccionales y, claro, empresa privada? No, ya se está dando esa coordinación, ahora hay que llevarlo ya a los hechos. Esa coordinación ya se está dando. Tiene que concretar en hechos. Sí, el gobierno ha sido, ustedes pueden ver precisamente las cifras, el gobierno ha hecho una gran inversión en vivienda social, en suma de vivienda social. El único actor que la está haciendo, digamos, estas viviendas a lo social solo es una cuestión de gobierno. Bueno, el gobierno ha cumplido su parte en el sentido de construir vivienda social y de dar el bono de la vivienda. Pero el gobierno sabe de que tiene que hacer más, y de hecho así lo ha dicho el presidente de la República. Los distintos actores del gobierno central han dicho, vamos a enfatizar en los próximos años, vamos a incrementar el bono de la vivienda, vamos a incrementar digamos, la inversión en vivienda social, y ahí también entra el banco con su aporte financiero, e insisto, los municipios y el sector privado de la construcción. Y el sector privado de la construcción, ¿por qué no se mete más en esta vivienda de corte social? Bueno, hace poco el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha decía de que efectivamente reconoce que ha faltado un poco quizá de dinamismo de parte del sector privado para meterse en este segmento de vivienda social. Sería quizá bueno que en su programa usted llame a los actores de la construcción a que den sus criterios. ¿Qué percepción tiene usted? Bueno, yo un poco de lo que hemos conversado, quizás se han concentrado más en lo que son proyectos de vivienda más pequeños, porque de pronto es más rápido la circulación del capital, son más fáciles de terminar.
en cambio que un proyecto de vivienda social requiere un trabajo mucho mayor, porque son proyectos mucho más grandes. Entonces yo creo que ha faltado un poco de señales quizá claras de que van a tener socios estratégicos que trabajen bien con ellos, ahí entra el banco, ahí entra el gobierno nacional, y quizá ahora ya con toda esta aceleración que ha habido en este tema, ya podamos tener resultados más concretos. Le quiero invitar a hacer una pausa, pero tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos. Estamos hablando de los créditos del BIES. Hasta el momento la cifra, 6.700 millones de dólares, ¿verdad?, en estos 4 años. Esa es la cifra. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Al cierre. Al cierre. Seguimos aquí en CN Plus al cierre conversando con Omar Serrano, quien es representante de los afiliados ante el directorio del BIES. Tengo entendido que estos créditos se van a ampliar a otros sectores, no únicamente a quienes estamos afiliados o son jubilados del IES. Unas precisiones importantes ahí, Ámbar. El 75% de nuestros afiliados, de los afiliados a la Seguridad Social, que hoy suman, el total de afiliados a la Seguridad Social hoy suman 2.600.000. En los últimos 6 años, la afiliación ha crecido, Ámbar, de 1.350.000 a 2.600.000. Es un crecimiento espectacular. Claro. Eso implica más aportes, eso implica un fortalecimiento financiero de la Seguridad Social, pero también implica obviamente una mayor presión para tener servicios, infraestructura, hospitales, médicos, medicinas, etcétera, etcétera. Bien, de esos 2.600.000, el 75% son afiliados cuyos ingresos van desde $340, que es hoy en día el salario básico unificado, hasta $600. El 75% de los 2.600.000. Estos son afiliados que pueden aspirar a una vivienda dentro de la categoría de lo que se llama vivienda social. Viviendas que van desde los $15.000 hasta los $30.000. El 75%. El 75%. Pero, debido a lo que te comentaba anteriormente, la falta de oferta de vivienda social, del total de los créditos que nosotros hemos entregado, créditos hipotecarios, que suman hoy $3.000 millones, tan solo el 25% de esos $3.000 millones han sido dirigidos al 75%, es decir, al mayor segmento, por la falta de oferta de vivienda social. Por eso es que es tan importante que se construyan, se generen estos proyectos de vivienda social para que nosotros podamos dar el crédito hipotecario al segmento mayoritario de nuestros afiliados. Eso por un lado. Ahora, aparte de eso, ahora se está abriendo el crédito hipotecario también para los afiliados voluntarios, tanto los residentes dentro del país como los que viven fuera del país, tienen una reglamentación específica, pero van a tener también la oportunidad de tener su crédito, acceder a estos de acceder al crédito hipotecario. Entonces ahí tenemos un mercado que antes no estaba siendo considerado. Por lo tanto, ahí hay una acción positiva. Pero yo creo que el mayor impacto se va a ver en este segmento que te digo de los afiliados, que ganan entre $340 hasta $600, que aspiran a tener su casa, su departamento, que es un tema tan importante, no es un sueño para las personas, cohesiona a las familias, tiene tantos efectos positivos, sociales y económicos, que yo creo que todo esfuerzo que logremos hacer en esto, y discúlpame que lo enfatice tanto, pero es un tema sumamente importante. Y haciendo un ejercicio como para que nos vean, entienden bien, alguien que tiene el sueldo básico, $340, y accede a un crédito hipotecario, ¿cuánto le significa? ¿Qué porcentaje de su salario tendría que destinar para pagar estas cuotas? Lo máximo que nosotros asignamos para el pago de una cuota hipotecaria es el 40% del salario. Si estamos hablando de una persona que gana el salario básico, 340, el 40%, estamos hablando de aproximadamente $135. Hay muchas familias que pagan de arriendo $100, $150. Imagínate, con $135 podrían pagar su propia casa en una urbanización con la debida seguridad, con la debida infraestructura, o sea, vivir bien. Entonces, este es un tema importantísimo. Por supuesto, también necesitan del bono de la vivienda que da el gobierno nacional. Es decir, nosotros les vamos a dar el crédito hipotecario, el gobierno les va a dar el bono de la vivienda. ¿Está en cuántos ahora el bono? Pero hay un rango que depende del ingreso del afiliado, que va desde los $3.000 hasta los $6.000. Creo que eso quizá va a ser actualizado. En todo caso, con ese bono ya
completan lo que se requiere para poder obtener el crédito hipotecario, y en vez de pagar un arriendo, que termina siendo un egreso financiero, van a pagar una cuota de crédito hipotecario para tener su propia casa y vivir, además, Ámbar, en muchas mejores condiciones. Pues estamos hablando de personas... Tiene servicios completos. Sí, servicios completos, legalidad, seguridad. Estamos hablando de un segmento de nuestra población, Ámbar, que vive a veces en invasiones, en condiciones totalmente en las que están sujetos a extorsión, al pago de servicios, al pago de agua, luz, que ni siquiera es legal. Es decir, conocemos ya esas condiciones. Y yo creo que el que tengan su vivienda con el crédito hipotecario del banco va a hacer un cambio en su vida sumamente importante. Y ahora que mencionas esto de las condiciones que viven en invasiones, hay un sector, esta gente que vive en invasiones y que ahora está tratando de legalizarse, ¿está accediendo a los créditos del BIES? Bueno, aún no, porque tendrían que existir los proyectos inmobiliarios a los cuales ellos puedan acceder. Nosotros en este momento estamos en inversión con unos 3 proyectos de vivienda social, pero tenemos que tener muchos más. Obviamente a estos proyectos de vivienda social puede acceder cualquier persona que esté ganando el salario básico, que esté afiliado, ¿verdad? Claro. Y además hay que continuar la lucha para que todos los ecuatorianos se afilien. Tenemos todavía cientos de miles de personas que están en condición de que no se afilian. Hay otras personas que están afiliados pero no declaran su sueldo verdadero y se perjudican. Porque al rato de hacer la solicitud del crédito hipotecario solo le podemos dar en base a lo que declara, a lo que está afiliado, ¿verdad? Claro. También tenemos adultos mayores, un número muy importante de personas que no reciben pensión de jubilación. Entonces se ha hecho mucho en seguridad social en los últimos años. Yo creo que los avances son importantísimos. Pero asimismo los retos están ahí y son retos enormes, pero yo creo que los avances son muy importantes. Y en cuanto a los procesos para acceder a los créditos, ya sea hipotecario, quirografario, se hace por internet, ¿cuál es el plazo para que se conceda un crédito igual así, con un ejercicio? Toda la información está en las páginas web, tanto del banco como del Seguro Social. www.bies.fin.es, www.ies.gov.es. ¿verdad? Ahí pueden encontrar la información de los requisitos. El crédito hipotecario, ese es un tema también importante conversar. El crédito hipotecario llegó a deteriorarse en su tiempo promedio de desembolso hasta más de 6 meses. El directorio resolvió, porque ese proceso lo teníamos terciarizado con una empresa. Resolvimos tomar totalmente el control del proceso, asumirlo el propio banco. A partir del 5 de diciembre, precisamente el banco ya asumió el control total del proceso. Todavía estamos con el acompañamiento técnico de la empresa con la que teníamos el contrato, pero hay unas metas, hay un cronograma con hitos muy marcados en las que finalmente vamos a reducir el tiempo promedio de desembolso a 90 días y posteriormente hasta 60 días. Hay un plan y nosotros como directorio del banco estaremos supervisando que la administración cumpla al pie de la letra con estos hitos, con todo lo que se ha determinado que debe ser este proceso de retomar el crédito hipotecario y de hacerlo con eficiencia para nuestros afiliados y jubilados. ¿Hasta cuánto puede acceder una persona en crédito hipotecario? Pues ahora que estamos hablando de este tema, que tiene un sueldo del básico o hasta $500. Bueno, decía de que entre el segmento de 340 a $600, las personas pueden obtener un crédito hipotecario que va desde los 15,000 hasta los $30,000. Máximo $30,000. Sí, por ahí de pronto una familia de 2 afiliados que sumen un poco más de $600 entre los dos, digamos $700, podrían inclusive llegar a una vivienda de $35,000. ¿Presentan las solicitudes por separado o las puede presentar como familia que tiene este ingreso? Si son matrimonios con todos los documentos, pueden presentar como cónyuges, se suman las capacidades de los dos. Y el plazo máximo de pago es 25 años, pero si uno recibe de algún dinero, ¿puede pagar antes? Puede pagar antes, por supuesto, puede hacer abonos al capital y de esa manera va a tener un flujo financiero más de acorde a sus necesidades, a su realidad financiera. Pero ahora, Ámbar, para los créditos de vivienda social, vamos a extender el plazo hasta 30 años. Hasta 30. Precisamente para que la cuota sea más pequeña y nuestros afiliados de menores ingresos puedan manejar esa cuota en el contexto de todas sus obligaciones. Pues recordemos, todo el mundo no solo tiene que pagar la casa, sino todas las otras obligaciones. ¿Qué expectativas tienen para este 2014? Bueno, tenemos proyectado crecer en la entrega de créditos hipotecarios entre un 15 a un 20%. Este año también vamos a seguir entregando con absoluta normalidad los créditos quirografarios. Tenemos que trabajar en la automatización de los procesos del banco,
en la implementación del core bancario del banco, de un sistema de información gerencial. Es decir, tenemos mucho trabajo interno que hay que hacer, Ámbar, y cumplir con todas las disposiciones de la Junta Bancaria, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque una de las cosas que de pronto las personas que no conocen de un banco es que la cantidad de exigencias y requisitos que hay que cumplir es enorme en los aspectos de riesgo, de crédito, operativos, tecnológicos, legales. Es decir, hay muchísimo trabajo y yo creo que en el banco hay que fortalecer mucho ese aspecto para que la institución se consolide, sea una institución fuerte, muy segura, muy solvente, y que no esté nunca al vaivén de lo político, sino que tenga una solidez, una marcha muy clara, muy técnica. Y en cuanto a la recuperación de los créditos, ¿cómo le va al BIES? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja en relación al sector financiero privado. Nosotros no tenemos que hacer gestión de cobranza porque se descuenta directamente del rol del afiliado el pago de la cuota del crédito hipotecario y también del quirografario. Pero si te quedas sin trabajo, por ejemplo. Bueno, ahí obviamente podríamos tener algún inconveniente, pero los índices de morosidad, tanto del crédito hipotecario como del quirografario, son los índices más bajos de todo el sistema financiero, Ámbar. Así que tenemos una excelente salud en lo que se refiere a la cartera de nuestros créditos. Es decir, que funcionó el banco del BIES. Al principio recordamos que habían algunas dudas en cuanto a que este banco pudiera tener la solvencia, la eficiencia, si se comparaba, digamos, con un banco privado. ¿Le va bien al BIES? Yo creo que en el aspecto de entregar créditos nos va bien. Creo que se ha hecho un excelente trabajo, pero hay que mejorar el tiempo de desembolso, porque obviamente no es aceptable y no es eficiente que nos demoremos 6 meses en entregar un crédito. Entonces, ese reto ya lo hemos tomado y esperamos en los próximos meses definitivamente reducir el tiempo promedio del desembolso. Yo creo que en el aspecto de créditos, como te decía al inicio de este programa, la misión está cumplida y yo creo que vamos a seguir haciéndolo muy bien. En el aspecto de funcionar como banco de inversión tenemos que mejorar, ahí hay mucho trabajo por hacer. Y consolidarnos como institución en la parte de tecnología, de cumplimiento de la normativa, todo eso también hay mucho trabajo. Pero el banco existe, se cumplió esa aspiración social de más de 30 años. Ámbar, yo creo que eso es importantísimo. Ya no es solo un sueño, es un banco que es una realidad, que ha entregado más de 6.700 millones de dólares. Además, un tema muy importante, cuando el banco inició operaciones, la Comisión Técnica de Inversiones del IES nos entregó un portafolio de 6.500 millones de dólares. Ese es el fondo que manejaba el banco cuando inició en el 2009, 6.500 millones de dólares. Hoy en día, ese portafolio supera los 12.000 millones de dólares. Es obviamente el banco con el capital de inversión más grande del país de largo. ¿Y han logrado que muchos créditos pasen de la banca privada al BIES? Hubo algo de transferencia de créditos, algunos afiliados que prefirieron cambiarse al banco por la tasa, por el plazo. Claro. Sí, pues eso ha habido definitivamente. No ha sido tampoco tanto, porque de todas maneras algunas personas prefieren conservar la relación con el banco con el que venían trabajando, y eso es absolutamente entendible. Pero sí, también hemos tenido transferencia de cartera bancaria, por supuesto. Los requisitos para acceder al crédito quirografario, imagino, son menores, es más fácil que al crédito hipotecario. Bueno, tiene una tramitología distinta. El crédito quirografario se entrega por internet en 48 horas a partir de que lo solicita. Casi que de un momento a otro. Sí, solo se necesita la clave y el número de cédula y cumplir los requisitos, y en 48 horas ya está acreditado el dinero del crédito quirografario, que hoy en día además también incrementamos el monto del crédito quirografario, Ámbar. Hoy en día es 80 salarios básicos, es decir, estamos hablando de aproximadamente 27.000 dólares el tope del crédito quirografario, y esto ayuda a nuestros afiliados de gran forma, lo utilizan para muchísimos usos, ¿verdad? Y obviamente el crédito hipotecario tiene otra manera de tramitarse, involucra los papeles, escrituras, el informe del perito evaluador, el informe del estudio jurídico, la intervención de las notarías, registros de la propiedad. Es una cosa muy distinta. Pero para acceder a un crédito quirografario de 27.000 dólares que estaba mencionando usted, me imagino el afiliado debe tener un sueldo más o menos generoso, ¿o no? Bueno, tiene que tener fondos de reserva y cesantía acumulados por un monto similar que garantice esa operación. Entonces, depende no solo del sueldo del afiliado, sino también de cuánto tiene acumulado en sus fondos de reserva y cesantía. Recuerde que hoy en día hay muchos afiliados que retiran el fondo de reserva y cesantía. Mes a mes, les viene el sueldo. Entonces, aquellos que sí lo dejan acumular en el seguro, obviamente tienen la posibilidad de sacar un crédito quirografario de mayor monto. ¿El plazo del pago del crédito quirografario también de cuánto es? Depende de cómo lo pide el afiliado.
estamos hasta 5 años plazo es lo máximo Hasta en el 5. crédito quirorafario. Qué interesante, yo le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Le deseamos lo mejor, porque si al BIES le va bien, a nosotros también nos va bien. Gracias, y siempre gracias a todos nuestros afiliados que nos escriben con sus consultas, sus preguntas, también sus reclamos, cuando el crédito se demora, y nosotros siempre estamos prestos para atenderlos. El banco del IES, el IES, les pertenece a los afiliados y jubilados, y por lo tanto debemos servirlos como se merecen. Y ahora que lo menciona, ¿a dónde se deben dirigir estas quejas o felicitaciones que se les quiera dar al BIES? Bueno, nos pueden escribir a mi dirección de correo electrónico, que es omarserrano.afiliados@gmail.com, repito, omarserrano.afiliados@gmail.com, o también al Twitter, que es Eso es ahora muy fácil, ¿no? Omar Serrano ECU. Omar Serrano ECU. Ahí tenemos en Twitter, y ahí también recibimos muchos mensajes, también críticas. Ya. Le quiero agradecer muchísimo, Omar, por haber estado con nosotros. Gracias, Ana. Omar Serrano, representante de los trabajadores ante el directorio del BIES, comentando no solo lo que ha ocurrido en los últimos años desde la creación del BIES, sino las expectativas de esta institución, que ya ha entregado hasta el momento 6.700 millones de dólares. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, nos vemos pronto. CN Plus presentó Al Cierre.